Hola compañeras y compañeros, como siempre es un gusto poder saludarlos. En este video vamos a hablar sobre el diagnóstico. Hasta el momento, de primero a cuarto grado tienen suficientes elementos que les permitan hacer el diagnóstico y determinar qué oportunidades o qué intervención van a tener con estos estudiantes para poder alcanzar los aprendizajes esperados. Tienen elementos suficientes como el CISAT, el examen de Mejor Edu, tienen RIMA y tienen otros elementos de diagnóstico que ya consideraron ustedes como el ambiente social, cultural y económico de los niños, además del socioemocional. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia del diagnóstico y cómo favorece y cómo nos ayuda para determinar la intervención docente que vamos a tener durante el ciclo escolar. Antes de eso, me gustaría empezar con esta frase de John Dewey que dice, si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer, les estamos robando el mañana. No voy a decir nada de esta frase, se los dejo a la reflexión. Creo que es algo que hemos tocado tanto en los videos anteriores como en la sesión que hemos tenido con ustedes. Vamos a considerarlo, vamos a considerarlo. Entonces, fíjense, John Dewey fallece en 1952. Desde esa fecha, él ya tenía esta visión de que si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer, les estaremos robando el mañana. ¿Qué significa? Se los dejo a la reflexión. Muy bien. Entonces vamos a tocar dos puntos muy importantes del diagnóstico. ¿Qué debo saber? ¿Qué debo saber del diagnóstico? ¿Por qué y para qué? ¿Sale? Vamos a continuar. Momento, los maestros de primero a cuarto cuentan con suficientes elementos para hacer el diagnóstico inicial. Cuentan con la prueba Mejor Edu, CISAT, RIMA, promedios y calificaciones del ciclo pasado, fichas descriptivas, fichas socioeconómicas, culturales y socioemocionales. Cuentan con suficientes elementos para poder hacer un diagnóstico y conocer cuál es la realidad de nuestros grupos. Pero antes de adentrarnos al diagnóstico inicial, me gustaría que nos preguntáramos para qué hacer un diagnóstico. ¿Cuál es la finalidad de hacer un diagnóstico? ¿La finalidad simplemente es identificar aquello que no saben nuestros alumnos? ¿O conocer lo que sí saben? Quiero que se planteen esa pregunta y puedan responderla. ¿Cuál es la finalidad? ¿Con qué finalidad hacemos un diagnóstico? ¿Para qué? ¿Para qué nos va a servir a nosotros docentes? ¿Para entregarle un informe al director y archivarlo? ¿O el diagnóstico nos va a servir para identificar la realidad de nuestro grupo y saber qué propuestas vamos a brindarle a cada uno de nuestros niños para que sigan avanzando? Es muy importante que cuando ustedes lleguen al informe inicial del diagnóstico, puedan plantearse esa pregunta, que tengan claridad para qué, que definan los propósitos. ¿Para qué? Pues para no perder el rumbo, para tener claridad, este instrumento de diagnóstico inicial, ¿cómo me va a ayudar para que todos los niños de mi aula estén incluidos, para que todos tengan las mismas oportunidades, para minorar las brechas entre aquellos niños que tienen un ambiente socioeconómico, cultural y emocional muy favorable y aquellos que no lo tienen? Es importante que tengamos claridad en el paso 2, cuáles son los aprendizajes imprescindibles del ciclo pasado. ¿Qué debieron en el deber ser, qué debieron haber alcanzado nuestros alumnos? Porque no únicamente es si saben operaciones básicas y si leen con una buena entonación y fluidez y si saben escribir un recadito. O sea, esos no son los aprendizajes imprescindibles. O sea, ¿qué habilidades, qué conceptos, qué actitudes debieron de haber desarrollado estos alumnos que tengo ahora el ciclo pasado en el deber ser? ¿Sale?
para entonces poder interpretar los resultados que tengo ahora. Sí, diseñar aquellos instrumentos y actividades que me permitan ofrecer oportunidades. Definir los criterios de evaluación. Definir qué criterios voy a evaluar, qué es lo que yo debo de observar en mis alumnos cuando hago propuestas de aprendizaje. Entonces, una vez que yo ya tengo todos estos elementos que mencioné al inicio, entonces es momento de interpretarlos. ¿Sale? Es momento de interpretarlos, de sistematizarlos. Si tengo Mejor Edu, ¿qué resultados me está dando? ¿Qué información me está arrojando? Recordemos que Mejor Edu sí está pegado al 100%, al igual que RIMA, a los planes y programas. La única diferencia que existe entre Mejor Edu y RIMA es que RIMA sí evalúa aprendizajes imprescindibles. Pero entonces, ¿cómo interpretar estos resultados? ¿Qué tengo que identificar? O sea, ¿qué aprendizajes mis alumnos sí tienen consolidados? ¿Cuáles son aquellos que necesitan fortalecer y cuáles son aquellos que no comprendieron? Sin olvidar el paso 6. Cuando nosotros hagamos nuestro informe no podemos poner solo la parte académica, también tenemos que considerar la parte sociocultural, la económica, la socioemocional. ¿Cuál es la realidad que nuestros niños están viviendo en su comunidad? ¿Cómo esto está impactando a los niños? Entonces, una vez que yo ya tenga este informe con todos estos elementos, entonces nosotros ya tenemos un diagnóstico inicial. Y volvemos a la pregunta, ¿para qué? Pues la meta tiene que ser para saber qué oportunidades desde la práctica docente, desde el diseño de la planeación, qué oportunidades le voy a ofrecer a todos los niños, desde el que requiere más apoyo hasta el que está avanzado o está de acuerdo al grado. ¿Qué oportunidades voy a ofrecerle a cada uno sin que ninguno quede excluido? Establecer metas de aprendizaje. ¿Qué meta o qué expectativas tengo para cada niño? ¿Cómo cada niño va a ir a avanzar de acuerdo al proceso de aprendizaje que tiene? Ojo, con esto no estoy diciendo, esto de ofrecer oportunidades a todos no significa que diseñen una planeación para cada grupo de niños. No, lo que estoy diciendo es que con base en ese diagnóstico, yo tengo que ofrecer una propuesta didáctica donde estén incluidos todos y cómo desde lo que saben van a ir avanzando. ¿Sale? Eso significa que diseñemos una propuesta donde todos trabajen sobre lo mismo, donde todos trabajen sobre el mismo aprendizaje, pero van a llegar al aprendizaje a través de diferentes procesos cognitivos y a través de diferentes ritmos de aprendizaje. Todos lo van a alcanzar, pero no de la misma manera. Unos van a requerir más oportunidades, otros retos más complejos. Pero entonces la meta del diagnóstico tiene que ser esa, conocer la realidad de nuestros alumnos en todas las esferas y entonces saber cómo voy a intervenir, qué propuestas de trabajo voy a hacer para que la interacción entre ellos y los textos y la necesidad de leer y escribir cada vez sea más eficiente. ¿Qué voy a hacer para que desarrollen estrategias del pensamiento lógico matemático? Esa es la meta de nuestro diagnóstico. Vamos a analizar ahora las actividades que los niños de primero y segundo realizan durante las primeras 3 semanas. ¿Cuál es la relación de estas actividades con el diagnóstico y por qué hacer estas actividades? En realidad los maestros de primero y segundo, a través de estas actividades van obteniendo cuáles son las condiciones que los niños tienen o los conceptos que los niños tienen sobre la lectura y la escritura, pero también
utilizan y deben de utilizar las fichas descriptivas del ciclo pasado, los niveles conceptuales que son muy importantes y además de eso, las interacciones que observan con los niños a través de estas actividades. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué estas actividades al inicio? ¿Por qué al inicio los niños comienzan haciendo un recorrido por la escuela, conociendo a los maestros, analizando carteles, escribiendo su nombre? Bueno, ¿para qué? Para que estas actividades, pues los niños requieren un tiempo de adaptación a la nueva situación y para ello es involucrarlos en diversas actividades. Recordemos que los niños vienen del preescolar, entonces para ellos la escuela es nueva. No solamente es una escuela nueva, es una escuela más grande, con más niños, con un maestro nuevo, con unos niños que tal vez a muchos de ellos no los conocían. Entonces, acuérdense que nosotros los niños los estamos enseñando desde cómo los niños aprenden. O sea, nosotros estamos trabajando con los niños partiendo de lo que ellos saben, de cómo ellos se sienten, de cómo ellos perciben el mundo. Entonces los niños se están presentando a una nueva etapa y para ello primero tenemos que generar un ambiente de confianza y de respeto y para ello tienen que familiarizarse con la nueva escuela. ¿Sí? Entonces por eso se trabajan esas actividades durante estas primeras semanas. Estas actividades permitirán que los niños conozcan los nombres de todos, van a permitir que tengan sus primeras interacciones con nuestro sistema de escritura de manera convencional. Estas actividades van a permitir que los niños recorran las instalaciones, que se familiaricen con ellos, que se familiaricen con los letreros que hay, que vayan conociendo cuáles son las funciones de la lectura y de la escritura, que conozcan a las personas que trabajan en la escuela, que los niños vayan estableciendo rutinas, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer cada día? Para que puedan anticipar lo que sucede cada día y no estén angustiados, porque durante las primeras semanas los niños lo primero que preguntan es, ya me voy a ir a mi casa, ya va a venir por mi mamá por mí, ya voy a salir a comer, ya es la hora del recreo. Y esto no significa en la mayoría de las veces que los niños estén aburridos en clase o no les interesen las propuestas que tú les estás haciendo. Los niños nos están dando información que están tratando de comprender cuál es la nueva dinámica que se va a llevar a cabo en el salón. Entonces, como nosotros partimos de lo que nuestros niños saben, de cómo es que perciben el mundo, para los niños es una nueva etapa. Entonces, para ello tenemos que establecer con los niños rutinas, que ellos conozcan qué va a suceder, qué van a hacer en el salón, cuál es la dinámica, cuáles son las reglas, quiénes son las personas que trabajan ahí, cuáles que vayan conociendo cuáles son las funciones de la escritura y de la lectura. Entonces, por esto estas actividades son muy importantes. La actividad con la que trabajan los maestros de primero es el trabajo con el nombre. ¿Sale? La meta es que los niños reflexionen sobre la escritura del nombre propio y a partir de eso pues vayan conociendo cuál es la lógica que sigue el sistema de escritura, que reflexionen cuál es la primera letra de su nombre, qué letra le sigue, cuántas letras tiene, si su nombre se parece al nombre de otro compañero, si es diferente, si es corto, si es largo. Entonces, la propuesta parte del nombre. Ojo, quiero aclarar, parte del nombre, pero no es la parte central. Recordemos que la parte central de la propuesta son las prácticas sociales del lenguaje. Pero partimos del nombre para que los niños comiencen a familiarizarse con su entorno. ¿Sale? Pero sobre todo porque su nombre es fuente de información sobre el sistema de escritura. El trabajo con el nombre es fundamental para que los niños comiencen a reflexionar sobre con qué letras escribe su nombre, con cuántas,
en qué orden deben de escribirse. Entonces, por eso partimos del nombre, porque es el referente. En un principio, el trabajo con el nombre pertenece a la modalidad de actividades puntuales, después se convierte en una actividad recurrente, es decir, los niños tienen que trabajar con el nombre a lo largo de todo el ciclo escolar. ¿Sale? Entonces, aquí viene un alto y dice, ¿solo se trata de hacer el pase de lista? Es decir, solo se trata de que los niños busquen sus nombres y peguen la tarjeta donde dice si asistió. ¿Solo se trata de eso? Si solo se trata de eso, entonces, ¿cómo los niños se aprenderán las letras y descubrirán la relación sonorográfica? ¿Qué deben hacer entonces con el pase de lista? Sí, solo se trata de que vayan, busquen su tarjeta, la peguen donde dice si asistió o que peguen la estrellita en la lista. ¿Sí se trata solo de esto? No, claro que no. La respuesta es no. No se trata solo de que busquen el nombre y lo peguen en la parte donde dice si asistió o que peguen el sticker donde está su nombre. Se trata de que al término de que localicen su nombre, si ya este es muy sencillo de localizar, entonces encontremos un reto nuevo, que cambiemos a otra variante diferente. ¿Para qué? Para desestabilizarlos.
Si solo hacemos el pase de lista sin desestabilizar a los niños no van a reflexionar sobre el sistema de escritura y por lo tanto los niños no van a descubrir la relación sonoro-gráfica. Y el pase de lista, dijimos en la última reunión, ¿quién lo debe de hacer? ¿Hasta qué momento debo de quitar el pase de lista? El pase de lista lo debo de quitar cuando todos mis niños son convencionales, cuando todos los niños ya escriben de manera convencional, cuando todos los niños ya conocen el sistema de escritura. En ese momento el pase de lista se quita. Pero mientras yo tenga niños que requieren apoyo en el sistema de escritura, yo tengo que seguir trabajando el pase de lista. Y no solamente agarrar la tarjeta y pegar el sticker o pegarlo donde se asistió, sino ir cambiando la variante, ir planteando preguntas para que reflexionen sobre cómo es que se escribe el nombre, con qué letra empieza, cuál sigue, qué letras debo de utilizar para que diga Marcela, es corto, es largo, mi nombre se parece al de otro. Y entonces de esa manera yo pueda plantearme esas mismas preguntas cuando quiera escribir una cosa diferente. Si yo quiero escribir un recado, entonces me planteo esas preguntas. Le voy a dejar un recado a mi mamá muy bien. ¿Cómo empieza mamá? ¿Cómo se escribe? ¿Con qué letras? ¿Algún nombre de mi compañero comienza igual? Por eso es importante que no perdamos de vista el trabajo con el nombre. No se trata solo de tener la lista pegada en la pared. Se trata de que trabajemos no solo con el nombre del niño, sino con el nombre de otros compañeros y a partir de ese nombre formen otras palabras o se hagan otras modalidades del pase de lista. Se les planteen preguntas. ¿Sale? Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Pues tengo que estabilizar y desestabilizar a los niños, partiendo del referente principal, que es su nombre. Ojo, repito, no es que sea la parte medular. La parte medular son las prácticas sociales del lenguaje, pero la reflexión sobre el sistema de escritura la vamos a hacer a partir del nombre. Bien, vamos a hacer un recuento. La propuesta parte del nombre, ¿sale? ¿Por qué? Porque es el referente que le va a servir al niño para reflexionar cómo es que se escribe una palabra, cómo empieza, qué letras le siguen, cómo termina, si es corto, si es largo, si se parece a otro. Entonces, es el primer referente para reflexionar cómo se escribe algo. Y a partir de ese análisis, él va a hacer ese mismo proceso con otras palabras que él quiere escribir para poder comunicar sus ideas. Entonces, por eso es muy importante el pase de lista. Y el pase de lista se puede trabajar de primer grado a sexto grado, es más, se trabaja desde preescolar. Pero la meta no es que lo memorice y que lo sepa escribir, esa no es la meta del nombre. La meta no es que lo mecanice, es que reflexione, que piense. Va a ser su primer referente para pensar cómo es que se escribe. ¿Cómo se escribe Marcela? ¿Con qué letra empieza? ¿Esta letra se parece a la de otro nombre de mi compañero? ¿Cuál es su forma? ¿Cómo suena? ¿Cuál sigue? ¿Cómo termina? ¿Cuántas letras tiene? Esta reflexión se hace a partir del nombre, pero estas mismas reflexiones las va a hacer también cuando escriba otros textos. Pero partimos de un referente inmediato, de algo cercano a él, que es el nombre. Entonces es muy importante que no dejemos de trabajar con la lista si tenemos niños que todavía requieren apoyo para conocer el sistema de escritura. El pase de lista se puede trabajar de primero a sexto, pero no solo se trata, como lo comentamos en la diapositiva anterior, de agarrar el nombre, de buscarlo en la lista y pegar un sticker. No, tenemos que hacer dos procesos muy importantes: estabilizar y desestabilizar. ¿Qué significa estabilizar? Que el niño
se reconozca como importante, que el niño reconozca que va a aprender desde lo que sabe, que eso que él ha construido en la interacción con los textos y con su medio social, es importante y que vamos a partir de eso, que no vamos a violentar sus procesos. Le vamos a enseñar que leer y escribir no solamente es conocer las letras, que leer y escribir implica el desarrollo de muchísimas habilidades, que escribir significa formular ideas, significa organizarlas de manera coherente, de conocer las estructuras de los diferentes tipos de texto y el lenguaje adecuado para dirigirnos a destinatarios específicos. O sea que el lenguaje que utilizamos no va a ser siempre el mismo para todas las personas, que tenemos que adaptar nuestro lenguaje. Si queremos hablar con los niños, con los adultos, con personas que hablan de un tema especializado, ¿sale? Entonces, que leer y escribir no solamente se trata de conocer las letras, pero por eso es muy importante que conozcamos este proceso de estabilizar y desestabilizar. Y este proceso lo van a hacer todos los maestros, de primero a cuarto, en todas las asignaturas. Estos son conceptos que maneja Piaget, que los conocemos como asimilación y acomodación. ¿Sale? Entonces, en el proceso de alfabetización, ¿qué es estabilizar? Pues estabilizar es generar un ambiente de confianza y respeto, donde nadie tenga temor a equivocarse, donde los niños reconozcan que saben sobre el sistema de escritura y que comenzaremos a alfabetizarlos partiendo de lo que saben. Es decir, que todos los niños escriban como puedan de primero a cuarto, que si en cuarto están trabajando los folletos, pues el niño que todavía no consolida el sistema de escritura, escriba escriba como pueda el folleto, que el niño escriba como pueda y después el maestro le ayude a reflexionar sobre cómo escribió para desestabilizarlo. No se trata de excluir. Algo muy bueno que tiene esta propuesta es que no excluye a nadie, incluye a todos, no violenta los procesos de aprendizaje. Partimos de lo que cada uno de nuestros niños sabe. Entonces, es muy importante primero estabilizar, o sea, que ningún niño diga que él no sabe leer y escribir, porque leer y escribir no es solo conocer las letras, implica el desarrollo de muchas habilidades. Por eso jamás dejamos de aprender a leer y escribir, porque siempre aprendemos algo nuevo. Entonces, primero tenemos que generar ese proceso, estabilizar significa generar ese ambiente de confianza y de respeto, donde ningún niño teme equivocarse. Al contrario, que las equivocaciones o los errores no son eso, son oportunidades para reflexionar sobre lo que estamos trabajando. Que los niños se sientan seguros, que sepan que eso que saben es valioso y que a partir de eso van a estar avanzando. Que en el ambiente que generemos en el salón nadie diga él no sabe, nadie, que todos los niños se sientan seguros de sí mismos. Pero una vez que ya tenemos ganada esa confianza de los niños, es momento de desestabilizarlos. ¿Qué significa desestabilizar? Pues desestabilizar es un proceso donde nosotros les planteamos preguntas a los niños o proponemos actividades para que los niños reflexionen sobre las hipótesis que tienen sobre la escritura y de esta manera avancen a la convencionalidad. Es decir, en otras palabras, que nosotros debemos de dominar, todos los maestros de primero a cuarto, todos deben de dominar los niveles conceptuales. Todos los maestros deben de saber en qué nivel está su niño y qué piensa sobre la escritura. ¿Para qué? Para desestabilizarlo. Y el ejemplo lo vimos en el video de niveles conceptuales. Si yo tengo un niño que piensa
que, por ejemplo, se escriben muchas letras para todas las palabras, entonces tengo que plantearle preguntas donde él se dé cuenta que no es así, pero sin que yo le diga que está mal o que no sabe, sino plantear preguntas o actividades donde él reflexione que no todas las palabras se escriben con las mismas letras ni con la misma cantidad de letras, sino que él se dé cuenta que hay palabras que requieren muchas letras y hay palabras que requieren pocas letras. Es más, utilizamos en algunas ocasiones hasta letras, nada más, una letra. Entonces eso es desestabilizar, que una vez que ya los niños se sienten confiados, establezcamos preguntas o actividades donde ellos reflexionen sobre la forma en la que piensan que se escribe. Y al desestabilizarlos, ellos avancen hacia la convencionalidad. Ellos reflexionen sobre cómo es que se escribe. Pero acuérdense, los niños no lo van a lograr con una oportunidad que les den. Ah, ya le puse una actividad y ya debe de saberlo. No. Van a tener que asimilarlo, acomodarlo, comprenderlo. Y para eso van a necesitar muchas oportunidades y diferentes, no siempre las mismas. Que les presenten actividades desde todas las perspectivas, con diferentes retos. Y entonces eso significa ofrecer oportunidades para que nuestros niños avancen de nivel conceptual. Y no se trata de que, ay, es que la propuesta dice que los deje escribir como pueda y escriben como pueda de primero a sexto. No, entonces a ese niño no le estamos ofreciendo oportunidades. Ok, este niño es presilábico en el subnivel 3. Muy bien. ¿Qué sabe este niño? ¿Qué concepto tiene sobre la escritura? ¿Y hacia dónde lo tengo que llevar a que avance? ¿Qué preguntas o qué actividades le voy a hacer para que este niño avance? Por eso es importante conocer los niveles conceptuales. ¿Sale? Un ejemplo es que los niños presilábicos piensan que para que una palabra pueda ser escrita debe de tener más de 3 letras. Pero ¿qué sucede cuando trabajamos con métodos tradicionales y les ponemos la palabra oso? Los niños se confunden y los niños no entienden por qué la maestra dice que la palabra oso se puede escribir si tiene poquitas letras. Y entonces a nosotros nos parecería que oso es una palabra fácil y no es una palabra fácil para los niños. Es compleja, porque ellos piensan que para que una palabra pueda ser escrita tiene que tener más de 3 letras y esas letras tienen que ser diferentes. Y aquí oso tiene 2 letras iguales y tiene poquitas letras. ¿Cómo se puede escribir oso? Si desde mi concepto de niño no se puede escribir. Entonces, por eso ya no están vigentes los métodos tradicionales, porque violentaban el proceso de aprendizaje, porque enseñan a leer y escribir desde lo que un adulto piensa que es fácil para los niños. Y no debemos de enseñar desde lo que pensamos que es fácil, debemos enseñar desde lo que ellos piensan que se escribe. Debemos de enseñar a partir de cómo ellos creen que se escribe, porque ellos van construyendo ideas muy creativas sobre cómo es que se escribe y nosotros enseñamos a partir de ahí, desde lo que ellos piensan, cómo van pensando que se escribe y a partir de eso estabilizamos primero, generamos un ambiente de confianza y después desestabilizamos. ¿Qué es desestabilizar? Plantear preguntas que los hagan pensar sobre lo que ellos piensan y que no es así, sino que es diferente y sigan avanzando. Continuemos. Tenemos ejemplos de cómo los niños y evidencias contundentes de cómo los niños iban construyendo conceptos de cómo es que se escribe. Entonces, para estabilizar a los pequeños es necesario ¿qué? Pues es necesario que los niños escriban como puedan. Todos los niños de primero a cuarto. O sea, si tenemos niños que aún no son convencionales, tenemos que dejarlos que escriban como puedan. Y si ellos nos dicen que no saben, hay que decirles nosotros que a nosotros nos gusta mucho cómo escriben los niños.
y hay que mostrarles trabajos no convencionales como los que vemos aquí y pegarlos a la vista para que ellos comprueben que es verdad lo que dices. Así decirles, ay, a mí me gusta mucho cómo escriben los niños. Miren, aquí tengo algunos trabajos y los voy a pegar. Miren, aquí escribieron un recado, aquí escribieron una lista de palabras de animales, aquí escribieron un cartel. ¿Ya se fijaron cómo los niños también, como ustedes, saben escribir? Y entonces, esa es una manera de estabilizar. Si los niños nos dicen que no saben escribir, que ellos no saben, hay que mostrarles algunos ejemplos de cómo es que los niños escriben y decirles que a nosotros nos gusta cómo escriben los niños y pegar ejemplos que los vean a la vista para que sepan que lo que estamos diciendo es real, es literal, que escriban como puedan. Si ellos piensan que el lenguaje oral se representa con dibujos, pues que escriban con dibujos. Después van a ir cambiando a pseudografías, después a grafías, después hasta conocer la relación sonorográfica. Entonces, una manera de estabilizarlos es presentarles trabajos no convencionales y pegarlos a la vista de todos para que sepan que todos los niños saben, que todos los niños saben que todos son importantes y que todos van a aprender. Reitero, el pase de lista es muy importante para que los niños conozcan el sistema de escritura, pero más que lo conozcan, más bien para que reflexionen sobre el sistema de escritura. ¿Qué significa que reflexionen? Pues que los niños, a partir del referente inmediato, que su nombre sea el referente para que piensen cómo se escriben las letras, qué forma tienen, cuál es su relación sonorográfica, cuál debo de escribir primero, cuál después, cómo termina, cuántas letras se necesitan, se parece mi nombre o la palabra que voy a escribir al nombre de otra persona, qué referentes me ayudan a escribir lo que quiero comunicar. Para eso sirve el pase de lista, por eso se puede utilizar de primero a sexto. Me han preguntado que si, por ejemplo, en tercero y en cuarto hay niños que no conocen el sistema de escritura, que si solo el pase de lista lo hacen con ellos. No, el pase de lista se hace con todos. No hay que excluir a ningún niño. Pero tenemos que cambiar de variantes que realmente, de acuerdo al grado que estén, implique un reto para todos. Incluso primero el pase de lista lo pueden hacer los niños que ya conocen el sistema de escritura para que le modelen a los niños que requieren apoyo cómo hacerlo. Y ya cuando dominen ese pase de lista hay que cambiar a un nuevo reto, a una nueva variante, para que sigan reflexionando y amplíen su repertorio de letras. Ya no solo conozcan las letras de su nombre, sino que conozcan las letras de otros nombres y reflexionen también cómo se escribe el nombre de Isabel, cómo empieza, cómo termina, qué letras se necesitan, cuál va primero, cuál va después. Por eso es importante el pase de lista, por eso este se tiene que trabajar siempre que tengamos niños que requieren apoyo. Una vez que todos son convencionales, entonces el pase de lista se deja de utilizar. Pero no solamente es agarrar la tarjeta y pegar el sticker en la lista o pegar el gafet donde dice sí vino. Eso no solamente el pase de lista. Entonces, aquí les tengo otras variantes del pase de lista y qué preguntas hacer para desestabilizar. Bueno, la variante 1 es con la biblioteca del aula. Aquí le vamos a pedir a los niños que tomen la tarjeta de su nombre y elijan un libro de la biblioteca que el título comience igual que su nombre. Sale, si hay niños que se equivocan, qué bueno, qué padrísimo, ojalá que tengamos muchos niños que se equivoquen, porque no son equivocaciones, son oportunidades para hacer reflexionar a ese niño y para ayudar a reflexionar a todo el grupo sobre la relación sonorográfica, ¿sale? Otra variante puede ser que los niños busquen o sea, igual, busquen eh, un libro que inicie igual que el nombre, pero del autor del libro, ¿sale? Ese puede ser otra variante, que ya no sea con el título, sino que busquen un libro que comience igual que el suyo y
del autor de ese libro. ¿Sale? Otro puede ser que los niños ordenen los nombres por nombres cortos y nombres largos. ¿Sale? Hoy vamos a hacer el pase de lista. Muy bien, pero van a pegar los nombres de todos los niños que sí vinieron, pero que sean nombres cortos. Y aquí van a pegar todos los nombres de los niños que sean nombres largos. Al siguiente día pueden pegarlo. Saben que hoy vamos a hacer el pase de lista, pero vamos a pegar, vamos a ordenarlo de todos los nombres que comienzan igual. Ahora vamos a pegarlo al siguiente día de todos los nombres que terminen diferente o que terminen igual. Ahora vamos a pegar los nombres que tengan 3 letras iguales que las de su nombre. A ver, busquen. Peguen aquí todos los nombres que tengan como mínimo 3 letras iguales de su nombre. O busquen nombres que tengan la misma cantidad de letras que el suyo. Entonces, fíjense cuántas variantes va aquí. ¿Sale? Entonces, al terminar de clasificar la tarjeta de acuerdo al criterio que eligieron, hay que reflexionar con base en las siguientes preguntas. Fíjense, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variantes diferentes para la semana, que igual se pueden ir repitiendo y alternando. Ya cuando los niños las dominen, cambiamos a otra variante. ¿Qué preguntas podemos hacer para desestabilizar? Por ejemplo, podemos preguntarle a alguno de los niños, ¿qué hiciste para elegir el libro? O sea, tenemos que hacer preguntas que nos permitan saber qué están pensando. O sea, ¿cómo le hiciste para saber que este título del libro comenzaba igual que tu nombre? Mi nombre es Marcela y yo encontré el libro que se llama Mente Maravillosa. ¿Cómo supe que este libro comienza igual que mi nombre? Esa es la pregunta que puedo hacer. Y entonces de esa manera me doy cuenta cómo es que los niños están reflexionando, en qué se están fijando, ¿sale? Y qué relaciones se están haciendo y que esas mismas las compartan con otros niños. También otra pregunta que puedo hacer es, ¿cuántas palabras tiene el título del libro que elegiste? ¿Qué palabras comienzan igual que tu nombre? ¿Qué crees que diga en esta palabra del libro? ¿Esta palabra es una palabra corta o una palabra larga? Esto también se puede hacer, ¿sale? Podemos hacer todas esas preguntas si trabajamos con los títulos de los libros de la biblioteca. Otra actividad que se propone es que los niños puedan escribir el título del libro con el alfabeto móvil. Que yo elegí el libro Mente Maravillosa, pues que con mi alfabeto móvil forme el título del libro. ¿Sale? Entonces ahí nosotros maestros podemos identificar si yo, Marcela, identifico las mayúsculas de las minúsculas o si todas las asimilo igual o si segmento. Entonces aquí a través del trabajo con el alfabeto móvil y con los títulos del libro, yo puedo ir iniciando a los niños en el uso de mayúsculas y minúsculas, en la segmentación, en la separación de palabras, que el niño intente leer lo que dice el título de ese libro. Sale que el niño empiece a buscar pistas para inferir o para predecir qué dice en ese libro, cuál es el título de ese libro. Fíjense todo lo que podemos hacer con esta variante. ¿Verdad que no solo se trata de agarrar el gafet y pegar el sticker en la lista? Vamos a continuar con otra variante. La variante 2 es que los niños trabajen el pase de lista con el alfabeto móvil. ¿Qué vamos a hacer? De manera individual, vamos a dar a cada niño la tarjeta con su nombre escrito y las letras revueltas que correspondan a su nombre. En caso de que los niños sean alfabéticos, pues se puede agregar el nombre completo con apellidos para que el reto sea más grande. Entonces se les va a dar su tarjeta de su nombre y se les van a dar exactamente las letras que forman su nombre. ¿Sale? Se le van a dar y entonces se le va a pedir
al niño que intente formar su nombre sin ver la tarjeta. O sea, que la tarjeta la voltee y que le dimos las letras de su nombre y que intente formar su nombre con esas letras. Ya una vez que el niño lo haya formado, entonces decirle que voltee la tarjeta de su nombre y que observe si lo escribió igual. ¿Sale? Y entonces lo vamos a desestabilizar. Si no lo escribió igual, entonces le vamos a hacer preguntas para desestabilizarlo. ¿Sale? Y le vamos a preguntar, un ejemplo es, ¿en qué te fijaste para saber que ese era tu nombre? ¿Por qué ordenaste de esa forma las letras de tu nombre? ¿Cuál es la primera letra de tu nombre? ¿Con cuál termina? ¿Cuántas letras tiene tu nombre? ¿En qué orden van las letras de tu nombre? Entonces podemos hacer todas estas preguntas para desestabilizarlo. Y entonces conforme el niño vaya avanzando, después le podemos dar esas mismas letras del alfabeto y le podemos pedir que con las letras de su nombre forme otras palabras. O le podemos decir que intercambie su nombre con el nombre de otro compañero y que intente formar el nombre de su compañero sin ver el gafet y que una vez que lo haya formado corrobore con el gafet si logró escribirlo de manera igual, no correcta, y no hay que decirles de manera correcta, sino si logró formarlo, que observe, que se fije en el gafet si logró observarlo, y si no es así, entonces que nos diga qué modificaciones le tiene que hacer, cuál era el orden, cómo empezaba, qué letra seguía, con cuál terminaba. ¿Sale? Entonces, conforme el niño avanza en el reconocimiento de su nombre, se puede después retirar la tarjeta de apoyo, ya que el niño escriba su nombre sin su tarjeta, sin ese apoyo visual, que intente escribirla sin tener ya el apoyo visual y después que intercambien los nombres. Es importante recordar que se debe de brindar apoyo a los alumnos a través de preguntas que les permitan reflexionar sobre cómo es que se escribe. Y ya les mencioné algunas para que ellos vayan encontrando la relación sonorográfica. Sale preguntas, ¿en qué te fijaste para saber que este era tu nombre y no era el nombre de otro compañero? ¿Por qué ordenaste de esa forma las letras de tu nombre? ¿Cuál es la primera letra de tu nombre? ¿Con qué termina? ¿Alguna palabra del alfabeto inicia igual que tu nombre? ¿Conoces palabras que inician igual que tu nombre? ¿Puedes mencionar algunas? Estas son algunas de las preguntas que se le pueden hacer al niño para desestabilizarlo, para que reflexione de cómo es que se escribe. Vamos a la siguiente. La variante es con la tarjeta de los nombres de los niños. Es esconder las tarjetas de los nombres en el salón de clase. Conforme vayan llegando los niños, les vamos a explicar que las tarjetas con los nombres están escondidas, que las busquen y que traten de leer el nombre que encontraron y descubrir si es el suyo. Fíjense, importante, están escondidas. Entonces la meta es que agarren el nombre e intenten leerlo. O sea, le intenten leerlo y saber si es un nombre o no. Si no lo es, entonces los niños tienen que dejar el nombre exactamente en el mismo lugar donde lo encontraron. Los niños alfabéticos leerán la tarjeta sin ningún problema. Pero, ¿qué hacer con los niños que no encuentran su nombre? Pues se pueden hacer las siguientes preguntas. Se puede escribir en el pizarrón un nombre que comience igual que el nombre que no logran leer y preguntar, aquí dice Arturo, ¿comienza igual que el nombre que está escrito en la tarjeta? Él agarró la tarjeta de Araceli. Entonces, decirle, aquí dice Arturo, ¿ahí qué dirá? ¿Con qué letra termina? O en el caso del niño, de niños que tienen dos nombres iguales, entonces preguntar si se refiere al mismo niño. O cómo saber si son del mismo compañero o son de diferentes. ¿En qué se parecen los nombres? ¿Cómo logran distinguirlos? Por ejemplo, que haya dos Marcelas, pero yo puse Marcela A y Marcela E, porque una es Marcela Arroyo y otra es Marcela Esparza. Entonces, ¿cómo saber que ese nombre es el mío de Marcela Arroyo y cómo saber que es el nombre de Marcela Esparza? ¿Cómo los distinguimos?
Entonces yo lo voy a distinguir porque al mío se le agregó una A, que es la letra con la que empieza mi apellido. Y el nombre de mi compañera es Marcela E, que es la letra con la que empieza su apellido. Entonces de esa manera yo puedo diferenciar los nombres. Entonces esa es otra variante, que los escondan, que intenten leerlo para ver si es el de ellos. Si no es, lo vuelvan a dejar en su lugar y sigan en la búsqueda de su nombre. ¿Sale? Pero también hacerles preguntas como las que tenemos aquí para que reflexionen sobre la escritura. Tenemos la variante número 4, que es el pase de lista en voz alta. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a organizar eh, turnos para que por día 2 niños lean en voz alta los nombres de sus compañeros y registren la asistencia o inasistencia de los mismos. Eh, Aquí lo que yo sugiero es que primero permitan que hagan el pase de lista en voz alta a los niños que ya son alfabéticos, para que puedan modelar cómo es que se hace el pase de lista y qué estrategias tienen para leer los gafet o los nombres de los niños, y ya después darle la oportunidad a los niños que requieren apoyo y hacerles hincapié a los niños que si no saben, que si se les dificulta leer alguno de los nombres, que pueden pedir ayuda a sus compañeros. Entonces, esta es otra de las variantes. Incluso antes de pedir ayuda a sus compañeros, podemos plantearles algunas preguntas como las de la variante 3. Y al término del pase de lista, algo que podemos hacer con todo el grupo es hacer preguntas como ¿qué estrategia se empleó para leer el nombre de sus compañeros? ¿Sale? Entonces podemos preguntarle, a ver, muy bien, ya terminaste del pase de lista. ¿Me puedes decir qué hiciste para leer el nombre de tus compañeros? ¿Cómo supiste que aquí decía María? ¿En qué te fijaste para saber que ese era el nombre de Ramón y no el de otro compañero? Entonces podemos plantear algunas preguntas de esa manera para que ellos vayan reflexionando en la relación sonoro-gráfica de las letras, ¿sale? Y acuérdense, están reflexionando de manera significativa a través de un reto, no de manera mecánica como lo hacen los métodos tradicionales. Vamos con la siguiente variante. Número 6 es que organicen por turnos a los estudiantes para repartir materiales. O sea, por ejemplo, que tenemos todos los libros que solicitamos las tareas, entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir a 2 niños, igual preferentemente aquellos que requieren más apoyo, que repartan los materiales, que repartan los libros, los lápices, los cuadernos, atendiendo a los nombres propios, ¿sale? Igual, cuando a algún estudiante se le dificulte leer el nombre escrito de sus compañeros, le vamos a decir que puede pedirle ayuda al grupo. O nosotros también podemos intervenir a través de preguntas para brindarle apoyo y él descubra qué es lo que dice ahí. Por ejemplo, podemos preguntarle, ¿conoces algún nombre que comience igual que Marcela? ¿Cómo termina? ¿Cuántas letras tiene? ¿Qué piensas que dice? Y de esta manera él pueda inferir qué nombre está escrito en esa tarjeta. Y otra es esa, sale que los alumnos nos ayuden a organizar materiales por nombre o que nos ayuden a entregarle a los niños sus cuadernos, sus libros, y forzosamente tienen que fijarse y leer el nombre del compañero al que pertenece ese material. Hasta aquí les compartimos algunas de las variantes que hay con el pase de lista. Hay muchísimas más. De hecho, vamos a pasar con las maestras para que puedan compartirnos algunas que ellas tienen, que también son muy creativas y que van a ayudar mucho a la reflexión sobre la lengua. Vamos a hacer un compendio y próximamente se los estaremos compartiendo para que ustedes tengan muchas opciones para trabajar el pase de lista. Recordemos, el pase de lista no debe de convertirse en una actividad mecánica, en una actividad rutinaria que no tiene ningún sentido para los niños. El pase de lista tiene que implicar un reto, pero ese reto tiene que llevar reflexión, tiene que tener preguntas que me hagan pensar en cómo es que se escribe, ¿sale?
Entonces, la segunda actividad que se trabaja eh, en primero y segundo durante las primeras semanas es el recorrido por la escuela, es el paseo por la escuela. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que los niños se familiaricen con el entorno escolar, que los niños puedan, que no se sientan perdidos, extraviados, que se vayan adaptando a esta nueva etapa, que sepan dónde están los baños, la dirección, dónde está el salón de su hermano, de su primo, cuál es su salón de ellos, quiénes son los maestros que lo integran, sale, pero sobre todo que reconozcan, que se vayan familiarizando con los usos de la escritura, que reconozcan cuál es la función de la escritura que hay en la escuela, cuál es la función de los letreros que hay afuera de los salones, de las etiquetas, de los carteles que no tienen letras más que solo dibujos, que esos también se pueden leer, que también tienen un significado. Entonces, esa es la meta del paseo por la escuela. Además, que los niños puedan identificar si los letreros comienzan igual que la letra de su nombre, si existe alguna relación, si es un nombre corto, si es un nombre largo, que si saben distinguir los números de las letras. Y entonces desde ahí vamos obteniendo información sobre el diagnóstico. A través de las preguntas que les vamos haciendo nos vamos dando cuenta si los niños identifican números de letras, si los niños saben para qué sirven esos letreros, si los niños identifican palabras que comiencen igual que su nombre. Entonces, desde ahí voy identificando qué es lo que saben mis niños de la escritura y voy registrando y ya me va dando información para mi diagnóstico. Entonces, el paseo de la escuela no solo es pasearnos, sino que es que se familiaricen, que se vayan adaptando a la nueva etapa, pero sobre todo que reconozcan los usos de la escritura y que reflexionen sobre esos letreros, sobre esas etiquetas y hagan una reflexión con su nombre propio. Muy bien, esta es la segunda actividad. La siguiente actividad se llama las personas que trabajan en la escuela. En el primer recorrido que se hace a la escuela, en este recorrido no es necesario que los maestros de los salones se presenten. En este recorrido no es importante que el maestro salga del salón y que les diga cómo se llama y en qué grupo está. En el primer recorrido no. En este segundo sí. Cuando se trabaja esta actividad que se llama las personas que trabajan en la escuela, aquí la meta es que los niños identifiquen semejanzas y diferencias entre la escritura de nombres propios. Y aquí se les va a solicitar que anoten los nombres y las funciones que tiene cada una de las personas que trabajan en la escuela y después que compartan sus respuestas. Aquí se trata primero de que el maestro presente un organigrama como el que está en el salón. Este es un organigrama que hicieron en la Morelos, donde pusieron quiénes son todas las personas que integran a la escuela y cuáles son los nombres de cada una de esas personas. Sí, podemos ver al director, a los compañeros de apoyo, a los maestros de educación física, a los maestros frente a grupo. Entonces, es que los niños reflexionen, que conozcan a estas personas, pero más que eso, que reflexionen sobre los nombres, que aquí les estamos dando las primeras oportunidades para que ellos escriban, que reflexionen cómo se llaman, que también tienen un nombre, que tienen una función en la escuela, cuál es, que intenten escribirla desde lo que saben e identifiquen si sus nombres son similares a los de algunos de ellos o no lo son. Esta es la siguiente actividad. Entonces aquí ya el diagnóstico también nos está arrojando mucha información para saber si los niños logran hacer estas diferencias entre la escritura de los nombres. Actividad se trata de que los niños puedan identificar las letras de los números. Aunque ambos se pueden leer, no pertenecen al mismo sistema. Entonces, esta actividad ya se pudo inducir desde la actividad del recorrido por la escuela. Aquí los niños se les hacían preguntas sobre si sabían
dónde está el nombre del maestro, si saben qué significa el número que está ahí. Entonces ya se empezaba a hacer como una anticipación para esta actividad. Muy bien. Aquí, ¿cuál es la meta en esta actividad? Es esa, que los niños, aquí nos va a ayudar a identificar que niños sí reconocen la diferencia entre las letras y los números y cuál es la función que cada uno tiene, pero también los niños se van a enfrentar a ajustar la letra al espacio que tienen. ¿Sale? También aquí se les va a pedir a los niños que etiqueten todos sus útiles escolares y sus pertenencias. Entonces siempre es importante que cada que encontremos materiales que no están etiquetados, nosotros podamos tener etiquetas y los niños los etiqueten. Y es una manera de que los niños reconozcan cuál es la importancia de su nombre. Sale que su nombre sirve para identificar las cosas que les pertenecen. Entonces, aquí nos señala dentro de esta actividad y nos vuelve a recordar que la escritura de textos no puede reducirse a una actividad motriz y de trazo. Muchas veces nos centramos en que los niños escriban dentro del renglón, del cuadrito, que hagan la letra bien hechecita, pero eso no significa leer y escribir. Leer y escribir, ya lo mencionamos, es que podamos organizar nuestras ideas. Eh, Otra de las actividades es palabras que empiezan como. ¿Cuál es la meta de esta actividad? Pues es que los niños describan, que los niños puedan descubrir que existe una relación entre lo que se escucha y lo que se escribe. Que los niños comiencen a identificar regularidades entre los inicios de las palabras. ¿Sale? Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a escribir todas las palabras con mayúscula, independientemente si se escriben con mayúscula o no. Dice, ya que los niños consideran que María, por ejemplo, si yo escribo, les digo, díganme palabras que empiecen igual que María, y yo escribo abajo Maceta, pues los niños van a observar que esas dos letras no se parecen. Entonces van a decir que no empiezan igual. ¿Por qué? Pues porque no son iguales en su forma. Entonces la sugerencia que nos hace es que se escriban todas las letras, las palabras. La sugerencia que nos hace entonces es que se escriban, como lo podemos ver en este ejemplo, al inicio solamente, al inicio durante los primeros meses de clase, que todas las palabras se escriban con mayúscula, independientemente si se escriben o no, como aquí lo tenemos. Marcela, María, Mango, Manuel. Mango no es un nombre propio, entonces tendría que ir con minúscula, pero aquí la meta, lo que quiere que se logre es que los niños identifiquen la relación sonorográfica. Entonces, si nosotros escribimos debajo de Marcela palabras con minúscula, los niños no van a encontrar esa relación sonorográfica. O sea, en un principio no van a comprender cómo es esa relación porque la forma de la letra no es la misma. ¿Sale? Entonces, en este momento, lo importante es que los niños encuentren regularidades sonoras. ¿Sale? Por eso se sugiere que se escriban las palabras, aunque no sean nombres propios, con mayúscula. Y de esta manera los niños van a ir ampliando su vocabulario, explorando todas las palabras que empiezan igual. Pero ojo, fíjense, yo estoy escribiendo 4 palabras que empiezan igual. No es que hagamos 20 palabras que empiezan con igual que Marcela, 20 palabras que empiezan igual que Uva, 20 palabras que empiezan igual que Pedro. Porque si hacemos 20 palabras que empiezan igual y luego les pedimos a los niños que le escriban en el cuaderno, no estaremos haciendo cosas diferentes a los métodos tradicionales. A eso le llamamos planas. Si yo pongo una lista de palabras que empiezan igual que Marcela y llego a 20 palabras y luego les digo a los niños que las copien, eso es una plana. Ahí no están reflexionando sobre la lengua. ¿Sale? Entonces, es muy importante que identifiquemos cuál es la intención de esta actividad. En la modalidad de actividades recurrentes, recordemos que se divide en dos. En tiempo de leer, aprendamos a leer, escribir o ideas para escribir mejor.
Muy bien. ¿Por qué es importante que los docentes les lean a los niños? Dice, todos los docentes cuando leen, le proporcionan a los niños un contacto privilegiado con el lenguaje escrito. Le dan la oportunidad a los niños de navegar por la riqueza de los textos literarios, de conocer a través de la experiencia lectora la estructura correspondiente al género. También promueven la apropiación del léxico peculiar de los cuentos, fomentan a los alumnos que sigan en contacto con el lenguaje escrito y se promueve entre los niños la experiencia de leer por placer. Porque a veces creemos que la comprensión lectora este problema lo vamos a atender dándoles una lectura pequeña y que contesten 5 preguntas. Eso no es comprensión lectora. O sea, a veces leemos por el simple hecho de disfrutar la lectura, el placer de escuchar lo que otros escribieron. Sale y cada niño en la medida de sus posibilidades pues irá apropiando de los diferentes géneros textuales, lo que redundará en sus habilidades para escribir y su eficiencia para leer. Entonces, conforme ustedes les lean, les permiten que identifiquen las características del texto, que se apropien de ese lenguaje, pero sobre todo que les ayuden a conocer las propiedades de los textos y a su vez esto repercuta cuando ellos redacten uno. Podemos utilizar el pasaporte de lecturas. En el pasaporte de lecturas es muy importante que los alumnos se les permitan establecer estos retos para que ellos puedan ajustar la letra a espacios pequeños o grandes. Por eso utilizamos el pasaporte de lectura. Además, también el propósito de tiempo de leer es que los niños escuchen la lectura de cuentos o de otro tipo de textos para identificar las regularidades en inicio de palabras, hacer anticipaciones a partir del título y de las ilustraciones, conversar sobre el contenido de los textos. Y el pasaporte de lecturas, vuelvo a repetir, sirve para que registren todo lo que los niños han leído a lo largo del ciclo escolar. Sale para que cuando preguntemos, pues no solo digan que han leído Pinocho, Caperucita, no. El plan de los ratones, Rafa, un niño invisible, entonces puedan tener un repertorio más amplio de lo que están leyendo. Actividades es otro elemento que permite generar un ambiente alfabetizador, ya que en esta agenda de actividades ustedes van a organizar junto con los niños el trabajo dentro del entorno escolar, ya que es muy importante establecer las rutinas que le van a dar a los niños estabilidad y contención. ¿Salen? Los niños van a saber qué trabajan primero, qué sigue después, a qué hora salen. Entonces, esto les permite tener más estabilidad. También les permite a los niños que ellos puedan prever qué va a suceder. Sale que comprendan el orden en que se realizan las actividades y tengan claridad con respecto a los espacios, los materiales y las funciones que se desarrollan en la escuela. En esta actividad se sientan las bases de lo que en adelante se considerará como una actividad recurrente. ¿Sí? La agenda no solamente es que se repitan las asignaturas que vemos, sino que puede haber días que en la agenda reorganicemos las asignaturas y no se vean, que a lo mejor hoy tengamos honores, un evento cívico, un evento cultural, una conferencia. Entonces la agenda de actividades no necesariamente es el cronograma, sino las actividades que realizamos día con día. Entonces esto les sirve a los niños para que puedan ir identificando cuáles son las actividades que se lleva a cabo y que la escritura tiene una función social. Y una función social pues es registrar las actividades que realizamos durante determinado tiempo. Entonces la agenda semanal es un portador de texto, es decir, es un soporte de la escritura. Es un soporte que ayudará a los niños a consultar diariamente qué día es y qué clases van a tomar el día de hoy, cuándo son los honores, a qué horas es la salida, cuándo van a realizar una visita a otro lugar que no es la escuela. Entonces la agenda de actividades se convierte en un elemento muy importante del ambiente alfabetizador.
calendario. Aquí lo que se pretende es que los alumnos reconozcan cuáles son las características y la función del calendario. ¿Sale? El uso cotidiano del calendario ayuda a los niños a desarrollar el concepto del tiempo. Cuando participan en actividades marcadas en el calendario y localizan los meses, los días, las fechas significativas, aprenden a observar cuál es la regularidad del paso del tiempo. Es decir, que los niños van aprendiendo que un año se conforma por meses y los meses por días y los días por semanas. Entonces aprenden a entender el concepto del tiempo y cuál es la regularidad que se maneja, que no todos los meses contienen la misma cantidad de días y que cada 4 años hay un día más. O sea, que va evolucionando los años. Entonces, es muy importante que trabajemos el calendario como una de las actividades recurrentes, ya que esto permite que los niños se aproximen al uso social y el valor de los números, así también como a identificar los portadores de texto que hay en el salón. El calendario, ¿cómo trabajar el calendario? El calendario como una actividad recurrente. Pues preguntarle a los niños qué saben de los calendarios, cuáles tienen, cuáles han visto, para qué sirven, qué podemos hacer con ellos, mostrarles un calendario y no solamente el calendario de tamaño cartel, sino los de bolsillo, los de escritorio. Entonces, mostrarles diferentes tipos de calendario y cuestionarlos, ¿sale? Cuáles son las partes, cómo se conforman, qué nos indican las letras, qué nos indican los números, cómo se lee. Los calendarios también se leen, no únicamente se leen los textos. Sí, sí es posible, como les decía, mostrar diferentes tipos de calendario, ayudarlos a descubrir qué dicen las palabras que aparecen en el calendario, que identifiquen con qué letra empieza, con qué letra termina, cuáles nombres empiezan igual que los meses del año. Con los calendarios también se pueden hacer registros de acontecimientos significativos como cumpleaños, como salidas escolares, como los honores a la bandera. Entonces, el calendario es un elemento alfabetizador muy importante, no solamente para el primer grado, ¿sale? Sino para todos los grados. Es un elemento muy importante que nos permite saber que a través de las agendas, pues también podemos registrar de manera significativa, pues aquellos eventos que son importantes. Entonces, con los calendarios se pueden hacer registros y consultas de acontecimientos significativos. Para muchos niños puede ser importante algunos eventos como los cumpleaños, los festejos de su comunidad, y entonces de esa manera pueden ir registrándolos mes con mes, ¿sale? Y saber cuál es el uso del calendario, cómo se lee y cómo se maneja, pero no de manera aislada, sino realmente registrando eventos significativos para los niños. Muy bien, el alfabeto. El alfabeto es un elemento muy importante del ambiente o el soporte que necesita el niño para poder apoyarse cuando necesita escribir algo. Entonces, si nosotros tenemos un salón donde tenemos niños que aún no son alfabéticos y no tenemos alfabeto, pues no le estamos ofreciendo las herramientas que él necesita para escribir, para saber cómo escribir o cómo apoyarse o qué relaciones hacer para escribir lo que él necesita. Entonces, necesitamos tener un alfabeto. ¿Con qué finalidad? Pues para que los niños comiencen a establecer la información o las referencias necesarias para la escritura. Como nosotros sabemos, el conocimiento de las letras que conforman nuestro alfabeto, la forma y los nombres de las letras, pues juegan un papel muy importante en el proceso de alfabetización, aunque hay que señalar que no es suficiente. No podemos decir que un niño ya sabe leer y escribir por el simple hecho de que ya conoce las letras, o que ya sabe formar palabras u oraciones con las letras, o ya sabe decodificar algunos textos. Eso no podemos decir que ya es leer y escribir, ¿sale? Si nosotros trabajamos las letras de manera aislada y las presentamos una a una, eso no es significativo para los niños. Estamos enseñando desde una visión adulta y no desde
el aprendizaje de los niños, desde cómo es que aprenden, cuál es el proceso cognitivo que estos siguen. Entonces, conocer el alfabeto, ¿en qué momento va a tener sentido? ¿Cuándo va a ser significativo? Porque ustedes dirán, bueno, el alfabeto tiene las letras aisladas. Sí, pero no estamos trabajando con las letras aisladas. ¿Sale? ¿Cuándo el alfabeto va a tener sentido para los niños? Cuando lo utilizan como apoyo. Cuando los niños se acercan al alfabeto para buscar las letras que necesitan para escribir algo. A lo largo del ciclo escolar, los niños van a ir descubriendo el orden alfabético y van a comprender que es necesario que el orden alfabético se utiliza socialmente en muchos textos. O sea, que se utilicen índices, en diccionarios, en guías, o sea, que es muy funcional el orden alfabético, ¿sale? Entonces, este se debe de colocar en una pared del salón a la altura que permita a los niños consultarlo fácilmente. Por lo regular siempre lo ponemos arriba. Entonces, lo que la propuesta nos sugiere es colocarlo donde el niño pueda consultarlo fácilmente, donde el niño pueda acercarse, visualizarlo, tocarlo, ¿sale? Entonces, es muy importante invitar a los niños también a localizar la letra de su nombre. ¿Sale? Que ellos a través del alfabeto busquen cuál es la letra con la que empieza su nombre, lo ubiquen y escriban las palabras que empiezan igual que su nombre y que están en el alfabeto. Incluso pueden pasar lista y todos los días pegar el nombre o algunos días pueden pegar el nombre donde está la letra del alfabeto. ¿Sale? Muy bien, entonces este elemento es muy importante. Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son los usos del alfabeto. Estos son muchos. Como primer punto nos ayuda a que los niños ubiquen y usen la letra inicial y final de cada palabra, a que establezcan esa relación sonorográfica y que observen que dos letras representan a un mismo sonido. ¿Sale? También nos ayuda a que los niños busquen palabras que empiezan igual que su nombre, a que comparen de manera continua entre el inicio de su nombre y el alfabeto. También nos ayuda a que los niños escriban palabras que empiezan igual tomando como referencia el alfabeto, o cuando van a escribir dentro de su proyecto, pues tengan un referente para saber cómo van a escribir, con qué letra empieza, cuál sigue, cómo termina, y entonces tengan un referente importante para hacer esas relaciones sonorográficas. El cuaderno de palabras no solamente sirve para primer grado, es un portador de textos en el cual se integrarán palabras de manera paulatina y estas pueden ser palabras que resulten significativas para los niños a partir de los proyectos o de las actividades puntuales. Entonces, el cuaderno de palabras no únicamente lo pueden llevar los niños de primero, lo pueden llevar los niños de primero a sexto haciéndole algunas variantes, ¿sale? Con el cuaderno de palabras, los niños reconocerán que muchas palabras inician con la misma letra. Sale que no solamente su nombre u otras palabras, sino que muchas palabras inician con la misma letra. Comenzarán a fijarse en otras letras, no solamente en las que empiezan igual, sino que en las siguientes letras, algunas son diferentes, pero otras son iguales, y comenzarán a ampliar su repertorio sobre el conocimiento de las letras y sobre la relación sonorográfica. Además, servirá como apoyo y fuente de consulta para saber cómo se escribe lo que quieren comunicar. Entonces, también sirve como apoyo para saber qué quieren escribir, cómo, cómo. Entonces, ¿con qué letra empieza? Entonces pueden buscar en su cuaderno de palabras palabras que empiecen igual que la palabra que ellos quieren escribir. ¿Sale? Con cuál sigue, cómo termina. Entonces es un referente muy importante que podemos utilizar para que nuestros niños reflexionen sobre la lengua. El elemento central del ambiente alfabetizador debe y tiene que ser siempre la biblioteca. ¿Sale? ¿Cuál es la meta? O sea, ¿cuál es la meta de la biblioteca? Acuérdense, en la biblioteca no solamente debe de haber los libros que del rincón de lecturas. Tiene que haber libros, enciclopedias gruesas, libros que les regalen, recetas, folletos, mapas, periódicos. Debe de haber de todo, instructivos,
revistas, trabajos de los niños. En la biblioteca no únicamente tiene que haber los libros convencionales, tiene que haber de todo tipo de textos. Entonces, ¿cuál es la meta? Pues que los niños empiecen a explorar los acervos, que empiecen a identificar que los libros están compuestos de diferentes materiales, que existen diferentes publicaciones, que hay diferentes géneros, extensión, que hay libros grandes, pequeños, gordos, gruesos, delgados, que hay libros que contienen puras imágenes. Entonces, la biblioteca es el elemento central de la alfabetización. ¿Sale? Entonces es importante que nosotros organicemos la biblioteca. ¿Sale? Que no solamente se trata de que una vez organicen la biblioteca ya, sino que conforme avance el ciclo escolar, los niños vayan reorganizando la biblioteca de tal manera que cada vez sea más eficiente la consulta de los textos, ¿sí? Entonces, la organización de la biblioteca garantiza el acercamiento diario a los niños a un conjunto de libros, ¿sale? Que cumplen propósitos variados. Dice, esto ayuda a construir una comunidad de lectores, ya que les ofrecemos diferentes fuentes de consulta y no únicamente tienen que ser privilegiados los cuentos, sino que tiene que haber de todo, poesías, trabalenguas, adivinanzas, ¿sale? Pero la biblioteca también le permite a los niños y les da la oportunidad para que avancen como lectores y escritores autónomos, ya que mediante actividades como el registro de libros, fichas de préstamo, copiar los títulos que les sirven para una investigación, esto ayuda a que los niños escriban de manera autónoma, que se conviertan en escritores autónomos. Entonces, la biblioteca es un elemento muy importante en el proceso de alfabetización. Es muy importante que se organice la biblioteca del aula, ¿sale? Algo que se propone es que los niños lleven un inventario de libros de la biblioteca, ¿sale? Y esto no es que solamente se vaya a hacer una vez, se hace una única vez y ya no se vuelve a hacer, no. La, una de las propuestas es que esta actividad se haga de manera recurrente, ¿sale? ¿Por qué vale la pena hacer un inventario? Si a final de cuentas ustedes me van a decir, ay Marcela, pues llevar un inventario es copiar los títulos. Y si estamos copiando, pues estamos haciendo planas. ¿No? ¿Sale? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué inventariar los libros? Pues porque al inventariarlos, no se trata de que un niño inventarie los 200 libros que tiene, no, 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 no. Que los materiales se dividan en equipos y que en esos equipos se divida y que cada uno de los niños escriba el título de ciertos libros, ¿eh? No se trata también de que uno, dos, tres niños hagan el inventario de 200 libros, no. ¿Qué sucede cuando nosotros ponemos a los niños a inventariar los libros, a que escriban los títulos de los libros que tenemos? Pues los niños tienen la oportunidad de identificar cuál es la forma de las letras, cuál es su linealidad y su direccionalidad. Además, advierten la existencia de letras grandes y chicas, es decir, se dan cuenta de que hay palabras mayúsculas y letras mayúsculas y minúsculas. Además, identifican cuáles son los títulos de los libros, los nombres de los autores, los ilustradores, si hay colecciones de libros, editoriales, se dan cuenta de la separación entre palabras. Ellos intentan leer y hallar pistas para saber qué dice. Además, conocen el acervo, que hay diferentes tipos de acervos, que hay muchos géneros de libros y se despierta el interés por leer y explorar ciertos títulos que les llaman la atención. Además, copian con sentido, mientras intentan descifrar hasta dónde dice lo que necesitan para su investigación o para adquirir más conocimientos o diferente propósito. Leen palabras para ubicar la información específica que deberán copiar en algún lugar preciso de la ficha. ¿Sale? Cuando registran su ficha de préstamo, pues tienen que ir deduciendo qué información se les solicita. Entonces, el inventario de la biblioteca del aula constituye una actividad que ayudará a los niños a saber cuántos libros hay y cuáles son, para luego construir las reglas del préstamo. ¿Sale? Entonces, inventariar supone leer y escribir títulos con sentido.
En esta actividad se pide que se haga una evaluación diagnóstica con base en los nombres de algunos animales. Entonces, en esta actividad nos dice qué características debe de tener un dictado, ¿sale? Y aquí la meta es, la consigna se trata de que los niños se enfrenten al problema de pensar y decidir cómo es que se representa la lengua escrita, ¿sale? O sea, que los niños piensen qué letras usar, cuántas letras usar, dónde apoyarse para escribirlas, en qué orden se escriben, ¿sale? Entonces, esta actividad es muy importante para que identifiquemos cuáles son los niveles conceptuales y aquí podemos ver algunos de los ejemplos. Y aquí podemos ver los diferentes niveles conceptuales, es decir, aquí podemos ver cómo los niños van a transitar en su concepto sobre la lectura y la escritura, ¿sale? Entonces no se trata de que los niños escriban igual durante todo el ciclo escolar o que escriban de la misma manera de primero a sexto, se trata de que identifiquemos cuál es el nivel conceptual que tiene, qué preguntas voy a hacer para desestabilizarlo y avance, qué actividades le voy a ofrecer. ¿Sale? Se trata de que respetemos sus procesos de aprendizaje, pero no se trata de que ellos hagan lo que quieran como ellos puedan. No, tenemos una responsabilidad muy grande. Yo, docente, qué actividades a través de los planes y programas de los aprendizajes esperados, qué propuestas les voy a ofrecer a todos mis niños, a todos, para que reflexionen sobre la lengua y avancen hacia la convencionalidad, leyendo y escribiendo. Otra de las actividades muy importantes es el reglamento del salón. Aquí de lo que se trata es que los niños establezcan acuerdos de convivencia para el aula. Esto es muy importante ya que nos permite establecer reglas o acuerdos para convivir en el salón en una actividad que les enseña a saber cómo tratar al otro. Fíjense cuál es la meta. La meta no es prohibir. Miren, aquí tengo un reglamento donde se prohíbe todo. No jugar, no comer, no tirar basura, no decir maldiciones. O sea, no se trata de prohibir, es establecer reglas o acuerdos para saber cómo tratar a la otra persona, ¿sale? No de prohibiciones. Entonces se busca que el alumno reconozca aquellas reglas necesarias para convivir y trabajar dentro del aula. El reglamento debe de ir enfocado a tomar acuerdos para convivir e identificar situaciones riesgosas y comportamientos inadecuados. Las reglas deben enunciarse en positivo, de forma clara y breve. Escucho a mis compañeros, en lugar de no grito cuando hablan mis compañeros. También la biblioteca debe de tener un reglamento. En esta actividad, la intención es ayudar a definir los criterios para establecer un horario para leer lo que cada quien quiera, definir los requisitos para llevarse en préstamo un libro a casa, hacer el registro de los libros prestados de la biblioteca del salón para que no se pierdan, cuidar los libros y repararlos cuando se maltraten. Es necesario que cada 2 o 3 meses se revisen las reglas para evaluar cuáles se han establecido como ya habituales y pueden eliminarse del reglamento y qué reglas tienen que ajustarse. Qué aspectos no se tomaron en cuenta y es importante incluirlos. Entonces, fíjense cuáles son las reglas de la biblioteca. Sale y muy importante que yo casi no he visto en ningún reglamento. Sale definir los requisitos para llevarse en préstamo un libro a su casa. ¿Sale? Muy bien. Vamos a concluir. ¿Por qué son útiles todas estas actividades puntuales que después se convierten en actividades recurrentes? Pues son muy importantes porque favorecen la reflexión sobre la lengua, favorecen la reflexión sobre el sistema de escritura, es decir, estas actividades van a permitir que los niños conozcan las letras, conozcan su sonido, su forma, su nombre. Es decir, que los alumnos comprendan cómo se construye la lengua escrita, cuál es esta relación sonoro-gráfica entre las letras, pero no de manera mecánica, no a través de planas, no dejándolos que copien 30 palabras que empiezan igual, no. Esas actividades no son actividades recurrentes ni para reflexionar sobre la lengua.
Es a través de preguntas, de retos que a los niños les hagan pensar en cómo es que se escribe, con qué letra empieza, cuál sigue, cómo termina, en qué elementos me puedo apoyar para escribir lo que necesito. ¿Sale? Entonces, además, los niños se familiarizan con diferentes tipos de texto y la función que tienen estos textos. Estas actividades van a permitir que los niños conozcan los nombres de todos, recorrer las instalaciones, conocer a las personas que trabajan en ella, establecer rutinas. Entonces, por eso es muy importante que se trabaje con estas actividades.